¿Cómo le va? Comenzamos a transitar esta segunda edición, por aquí por Diputados Televisión, segunda edición por DTV, cerrando lo que es una semana en la cual hubo muy pocas novedades en torno a el avance de las conversaciones, negociaciones políticas entre oficialismo y oposición para ir conformando las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, algo indispensable, necesario a la hora de poder comenzar a discutir algún proyecto de ley. La única comisión que hoy la Cámara de Diputados tiene conformada es la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que encabeza Carlos Heller y que se conformó allá por diciembre del 2021 cuando tenía que discutirse el proyecto de ley de presupuesto general de gastos para este año, para el año 2022, que fue en el recinto rechazado por la oposición. Estamos transitando lo que son ya los últimos días de este periodo de sesiones extraordinarias que obviamente sin debate parlamentario, sin debate legislativo, y lo que sí sobran, porque el Poder Ejecutivo ha habilitado 19 proyectos de ley, principalmente pensando en la producción, pensando en lo económico, y también un proyecto que está pensado en el tema judicial, como es el proyecto de ley de Consejo de la Magistratura, que hoy está y ha ingresado por el Senado Nacional, pero es un tema que el Congreso de la Nación tiene que tratar y ver si logra un acuerdo antes del 15 de abril, la fecha que ha planteado la Corte Suprema, que le planteó al Congreso para que renueve lo que es la ley de Consejo de la Magistratura. De estos temas vamos a estar hablando, vamos a estar desarrollando las próximas 2 horas con diferentes, obviamente también con diferentes opiniones de los diputados nacionales. Carolina Ramos, ¿cómo le va? Hola Fer, ¿cómo estás? Muy Buen bien. viernes para todos. Bueno, efectivamente, el periodo extraordinario se encamina casi al fracaso, ya podríamos decirlo. Queda una semana nada más, solamente una comisión constituida, así que todo parece indicar que estos 18 temas que vos nombrabas van a empezar a discutirse recién a partir del 1 de marzo. La novedad, Fer, y es lo que trascendió anoche a última hora, es que el acuerdo con el fondo ingresaría al Congreso la semana que viene. Esto es lo que están diciendo fuentes gubernamentales, también fuentes parlamentarias. Todo indica que el fin de semana el ministro Martín Guzmán va a terminar de cerrar los últimos detalles y que la semana próxima los diputados y senadores van a contar finalmente con este acuerdo, que de todos modos se empezaría a debatir recién en marzo en la primera sesión ordinaria. Y mucha expectativa porque lo que todo parece indicar es que va a ser solamente una autorización al Poder Ejecutivo para tomar nueva deuda, y que todo lo que tiene que ver con la hoja de ruta del gobierno respecto de cómo va a cumplir ese acuerdo con el fondo va a estar contenido aparentemente en los anexos, en documentos anexos, y hay un sector de la oposición que dice no, nosotros queremos votar todo, no solamente la autorización para endeudarnos. Así que por ahí va a pasar, me parece, el debate en los próximos días. Y por otra parte, Fer, muy brevemente te adelanto, vamos a estar tratando una iniciativa que surge desde Córdoba y que tiene que ver con la creación de un boleto federal. El tema subsidios viene siendo debatido muy fuertemente aquí en Ciudad de Buenos Aires, y en Córdoba tienen una propuesta alternativa. Ellos dicen que es superadora. Vamos a estar contando de qué se trata. Bueno, 2 temas sumamente interesantes que vamos a estar hablando, que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta segunda edición. Señor Marco Giorgetti, ¿cómo le va? ¿Cómo les va, compañeros? Muy bien. Un gusto estar aquí esta tarde con ustedes. Como decía Caro, la novedad que surgió ayer en la noche, el tema de acuerdo con el fondo, y una noticia que también se discutió toda la semana, es por dónde va a ingresar el acuerdo con el Fondo Monetario. A principio de semana hubo una serie de rumores que la Casa Rosada o el Ejecutivo planeaba enviarlo por el Senado. Rápidamente salieron los principales referentes del Frente Todo en la Cámara Alta y metieron presión para que no sea de esa manera y que la Cámara de Diputados sea por donde ingrese. Aparentemente todos esperan que finalmente, como dice Caro, la semana próxima esté llegando lo que envíe el ministro Martín Guzmán y sea la Cámara de Diputados el lugar de origen y comience el debate aquí en la Cámara Baja.
Bueno, veremos, hay que ver, ingresando por la Cámara de Diputados, a qué comisiones se va a ir, va a ser girado este proyecto, este acuerdo entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional, o esta autorización que está solicitando el Poder Ejecutivo de la Nación. En las últimas horas, ya en la jornada de ayer, la propia portavoz del Gobierno Nacional, Gabriela Cerruti, adelantó que el ministro de Economía iba a venir al Congreso a defender y a explicarle a los legisladores nacionales el acuerdo, y también que no iba a haber cláusula secreta, algún tipo de informe reservado que solamente lo va a tener el Ejecutivo y que no lo va a tener el Parlamento de la Nación. Esto lo aseguraron desde la Casa de Gobierno, que es un dato también, digamos, de respuesta a los requerimientos de la oposición. Sí, tanto en Gobierno como en Frente de Todos aseguran que va a estar toda la información disponible, eso no lo ponen en duda. Sí está en duda, por lo menos por lo que yo estuve preguntando, no está confirmada todavía la participación de Guzmán. Está toda la intención de que eso ocurra, pero todavía no se sabe si él va a asistir a la Comisión de Presupuestos, si va a ser en una sesión informativa, como ya ocurrió. ¿Recuerdan? Claro, sí, exactamente. Que Guzmán en su momento acudió al recinto? Fue una sesión inédita, porque fue la primera vez que un ministro de Economía asistió en ese formato. Pero bueno, es todo lo que se está debatiendo, Fer, en estas horas, ¿no? Claro. Y además también una de las versiones que circuló en los últimos días era la posibilidad que la discusión en comisión se dé en la Comisión Bicameral de Deuda. Y de esa manera agilizar los tiempos del Congreso de la Nación, más allá que la primera Cámara en tratarlo en el recinto va a ser la Cámara de Diputados. Sí, Marcos mira con cara de escepticismo. ¿No? Yo no creo, porque la bicameral tiene otras competencias. No más para investigar la deuda que para deliberar sobre proyectos de ley. Claro. Exacto. La bicameral tiene y creo que es la intención del sector del kirchnerismo que impugna un poco el contenido de la propuesta del gobierno o del ministro de Economía y del ala que está trabajando con el presidente esta cuestión, que quiere movilizar esa comisión más para investigar lo que fue la toma del préstamo por parte del gobierno de Cambiemos, que para deliberar sobre el nuevo acuerdo. Claro. Investigación que está en la justicia. Sí, está en la justicia. Habilitada, digamos, o iniciada por el propio presidente Alberto Fernández. Que lo anunció, si mal no recuerdo, en la última Asamblea Legislativa o en una de las últimas. En la última. Sí. En la última anunció esta presentación judicial. Coincido con Marcos, la bicameral tiene otras facultades que tienen que ver con controlar y monitorear la toma de deuda, y esa bicameral el oficialismo la supo usar a través de Mayans para contrarrestar con este préstamo que tomó la gestión de hecho ahí hay una crítica para hacerle al kirchnerismo, que ahora está queriendo movilizar esa comisión, que se movió mucho durante los últimos años de Cambiemos, citando ministros y tomando el tema de deuda como un tema para criticar desde el lado de oposición, y después al pasar al oficialismo esa comisión ha quedado prácticamente sin movimientos, y toda esta cuestión siempre estuvo rondando como un tema principal de los 2 años de gestión de Alberto Fernández. Evidentemente ahí ahora la quieren movilizar de nuevo para volver a marcar una posición política sobre lo que es el Fondo Monetario y lo que le propone al Ejecutivo. La comisión la siguió presidiendo Mayans, ¿no? Sí, de hecho hubo una reunión en la que habían coincidido en que iba a ir el ministro Guzmán a explicar cómo era la situación de la deuda, y al final esa visita de Guzmán nunca sucedió. Claro, bueno, seguramente Guzmán va a tener que venir al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados como Cámara iniciadora. Si no se analiza este tema en la Comisión Bicameral, porque no estaría dentro de lo que serían las facultades específicas para analizarlo, una de las comisiones a discutir es la Comisión de Presupuesto. Sí. Claro, ahí en la Comisión de Presupuesto es interesante porque hay bastante paridad entre Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y hay solamente 2 diputados que no responden ni a uno ni a otro sector, que suelen ser los que definen, digamos, pero uno de ellos es aliado del oficialismo. Entonces es probable que, al menos si todos los integrantes del presupuesto del Frente de Todos firman el dictamen a favor,
más Difícil, el aliado. Veremos cómo están, Difícil ¿no? porque ahora también hay que algunos mirar las puertas hacia adentro de cada una de las Claro, bancadas. el tema es ese, ¿no? Cómo juegan las abstenciones y además los diputados pueden no firmar ningún dictamen. Sí, Eso ya lo sabemos. El diputado de Bloque Federal de Córdoba, que creo que integra Sí, la comisión de presupuesto, que ya anticipó que se va a abstener. Se va a Ahí abstener. ya tenemos una firma que ya sabemos que va a ser. exacto. Y después están diputados como Ida Yacman, que es parte de la comisión de presupuesto, que ya está dentro de los 3 diputados del Frente Patria Grande, que son los que más cuestionan desde dentro del oficialismo el acuerdo con el fondo. Ahí también hay una firma que podríamos poner en duda de parte de las que podría contar el oficialismo. Claro, y ahí también vamos a ver, o por lo menos tener algún dato más respecto a este grupo que no está de acuerdo con el acuerdo con el fondo, que lo expresó ya por carta y con su renuncia el propio Máximo Kirchner, qué actitud van a tomar en el recinto. Sí, a mí lo que me dicen es que se están haciendo todos los esfuerzos para que estas diferencias que vimos en las últimas semanas no queden tan expuestas en el recinto. Por ahí pensar en hacer una sesión corta o discursos más breves, que no se note tanto esas diferencias Claro. de criterio que hay dentro del bloque. Claro. Germán Martínez tuvo muchísimas reuniones con diputados de su bloque. No hubo una reunión conjunta, pero él recibió individualmente a 105 diputados. Eso es lo que me han dicho. Casi todo el 105 bloque. de 118. Claro. Así que, buen número, ¿no? Sí, sí. Y De hecho, sí- se ha visto mucho movimiento esta semana con diputados del interior que, a pesar de no haber sesión y que estaban acá en el Palacio, estaban en sus despachos, y que el motivo por el que venían a la Ciudad de Buenos Aires era para justamente tener reuniones internas con el presidente de la Bueno, Junta. lo comentó ayer el propio diputado Exacto. Ferreira de la provincia de De Jujuy, Jujuy, ¿no? sí. Que vino a Buenos Aires. Exclusivamente sabiendo que Exclusivamente. venía a tener la reunión. Sí. Claro. Más allá de que sea una sesión corta, el tema es el momento de votar. Obvio. Puede votar en contra el diputado, puede abstenerse o puede irse del recinto. Sí. También. Puede expresar su opinión respecto al acuerdo. En este caso, un diputado que no esté de acuerdo con lo firmado o con lo que va a firmar la República Argentina puede estar en desacuerdo, lo expresa en el recinto y después se retira. Sí, el tema es que si hay una retirada en masa puede estar en peligro el quórum, ¿no? Claro, Porque también. el quórum no solamente hay que tenerlo para iniciar la sesión, sino después para votar. Ujú. Entonces, si hay ausencias del oficialismo, tienen que ser finamente Y calculadas. ahí juega más la abstención que la ausencia, Sí. ¿no? Porque en la Cámara de Diputados, abstenerte en la votación no te quita del quórum. Claro. Creo que en el Senado es distinto, y Sí. ahí la abstención es diferente cómo se tiene que usar. Pero en la Cámara de Diputados, aquellos que lo tienen como opción, creo, dentro del oficialismo, sin confirmar qué van a hacer, si voto en contra o abstención o ausencia, como vos decís, Ujú. está dentro de las opciones de aquellos que están dentro del Frente de Todos y que dicen que no están en condiciones de votar favorablemente en los términos en que ha anunciado el Gobierno Nacional. Me parece que antes de llegar el tema al recinto de la Cámara de Diputados, ir recordando lo que pasó en la discusión y la posterior votación en diputados sobre el presupuesto 2022, me parece que el oficialismo va a tener algún otro tipo de estrategia en torno a chequear ante los números. Sí. No creo que vaya al recinto sin tener asegurado la aprobación. Bueno, ya pasó 2 veces el año pasado, no solo con el presupuesto, sino con la ley de etiquetado frontal, Claro. que también fracasó y ahí hubo una falla de cálculo del bloque de Máximo. Ujú. Bueno, sí, claramente el día del recinto tienen que tener los números bien hechos. Claro. Eso es tarea de la secretaria parlamentaria del bloque, que es Paula Penaca, Sí, que es de la Cámpora, otro claro. dato. Y además, bueno, obviamente, por sobre Paula Penaca, el propio Germán Martínez, ¿no? Por el propio supuesto. diputado Germán Que va a Martínez. estar inaugurando su presidencia de bloque, Sí. nada más ni nada menos con... En una discusión sumamente importante para la República Argentina. Vamos a la provincia de Córdoba. Diputado Eduardo Fernández, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Bueno,
haciendo un poco de futurología respecto a lo que puede llegar a suceder en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Hay información, nos traía Carolina Ramos, que hay información que la próxima semana podría ya estar ingresando aquí a la Cámara Baja el proyecto, el acuerdo, el entendimiento entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional, lo que sería tratado ya particularmente después de la inauguración de las sesiones ordinarias, pero sería un poco el puntapié inicial para la actividad parlamentaria en este año 2022. Así es, seguramente será así. Lo que falta determinar es la cámara de ingreso. No hay seguridad todavía de cuál sea la cámara de ingreso, que es una decisión política del Poder Ejecutivo. Claro, pero parecería que desde el oficialismo también todo se va preparando para que el debate se dé en la Cámara de Diputados. Por lo menos hay más allá de las diferencias, pero daría la sensación de tener un mejor clima entre oficialismo y oposición, distinto al que se da por estas horas en la Cámara de Senadores. Y me parece que arrancar con un buen clima, arrancar con buen diálogo a pesar de las diferencias, me parece que no es nada para dejar de lado. No, por supuesto, en un tema tan crucial para nuestro país, es importante el trabajo que viene haciendo nuestro presidente de bloque, el presidente de la Cámara, con muchísimas entrevistas. Germán es trabajador en eso y paciente, así que seguramente cuando lleguemos al tratamiento legislativo vamos a tratar de tener las mejores condiciones para tratar el tema con seriedad, pero también en el caso del Frente de Todos, tratando de asegurarle al gobierno nacional, el gobierno del que somos parte, un resultado positivo que permita pasar a otra etapa, que seguramente el 1 de marzo vamos a escuchar de boca del presidente de la Nación de un montón de cuestiones que son preocupación de los argentinos, de las que tenemos que ocuparnos, no solo en el plano legislativo, sino en el ejecutivo también. Va a presentar un balance rico a pesar de la pandemia, de todo lo que se ha hecho. Por supuesto, rico, pero antes que Carolina lo diga, insuficiente, porque así no lo percibió, y si no lo percibe la población, los ciudadanos y ciudadanas, es que todavía no es suficiente. Diputado, ¿qué tal? Respecto del acuerdo con el fondo, el ministro dejó trascender que va a estar toda la documentación que va a estar anexada al proyecto. Quería saber qué cuestiones les preocupan a ustedes como oficialistas del acuerdo, de cómo se va a llevar adelante. ¿Qué les preocupa? ¿O dónde van a poner el ojo? No, nosotros vamos a tratar en general el proyecto, está nuestra voluntad en el caso mío de aprobarlo, pero también como diputado que provengo de fuerzas sociales, es decir, que mi trato diario es con dirigentes sindicales, pymes y cooperativos, seguramente vamos a poner el ojo en estas exigencias de revisiones trimestrales y que no signifiquen un salto que determine, en definitiva, para hacerlo más sencillo, como dijo entre dirigentes cuando nos preguntan, es quién paga esto. Claro. ¿Quién paga? Verdaderamente, porque en el plano judicial se va a seguir determinando las responsabilidades, pero a ir a un acuerdo lo está pagando el Estado-Nación. Pero el Estado-Nación tiene sectores sociales y las medidas que se adopten repercuten sobre los ingresos y quién lo pague. Nuestra voluntad, nuestro vista, lupa, iba a decir, va a estar puesta justamente en que las correcciones que haya que hacer en el cuadro tarifario, por ejemplo, para llegar, que en definitiva son los subsidios, para llegar al déficit fiscal comprometido, ver quién lo paga, en qué oportunidad, en qué dimensión y cómo de esto de mantener las tasas positivas
no frena esta activación, ya que no solamente es una reactivación, sino un crecimiento del país, y a los sectores productivos y a los sectores pymes y cooperativos les seguimos garantizando un costo del dinero que permita canalizar la inversión interna. Diputado Marco Giorgetti lo saluda, ¿cómo le va? Otra de las cosas que bien nos traía en el inicio del programa Carolina como una de las novedades que se empiezan a conocer de parte del Palacio de Hacienda y de la Casa Rosada, si el proyecto viene con toda esta información, obviamente requerida y que los diputados están esperando para observar con lupa, como usted decía, si toda esta información viene en un anexo, ¿eso también es algo para prestar atención o tiene que estar incluido en lo que ustedes van a votar? No, yo creo que los anexos, igual que se da en el presupuesto nacional, ustedes acuérdense que van planillas anexas, son parte del acuerdo. Yo estaba tratando de interiorizarme. Hay muchos índices, seguramente cuando ya la semana que viene vamos a tener el proyecto, que es lo que nosotros debemos ver para no hacer suposiciones, o como decía al principio, futurología, van a estar incluidos, pero lo que vamos a cuidar nosotros es que esos anexos no tengan alguna cláusula que condicione esa revisión trimestral, sobre todo en temas muy sensibles que hacen al aparato productivo, pero sobre todo sobre quién incide las medidas económicas que toma el gobierno. Pero ustedes van a ver el 1 de marzo, como hoy lo han visto ustedes en el anuncio de la posibilidad de elegibilidad de profesional médico por parte del PAMI, que presupone un refuerzo presupuestario, igual que el compromiso que estamos asumiendo en las diversas partidas que se habían ajustado en el presupuesto nacional, van a ir en el sentido de seguir empujando el crecimiento con más igualdad, que la preocupación esencial y la línea rectora de este gobierno, con todas las dificultades que esto tiene. Pero los otros proyectos, que la aprobación del acuerdo nos va a permitir discutirlo en otro marco, como es la promoción del sector agroalimentario, electromovilidad, todo lo referido al sector productivo, van a contar con algunas certezas, porque también necesitan todo lo que sea promoción, asignación presupuestaria, porque tiene un costo impositivo, por supuesto. Claro. Eduardo, ¿usted ya tiene posición tomada respecto al debate que se va a dar sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Mire, por supuesto que espero ansioso conocer la integralidad de este proyecto de acuerdo, que tiene que ser aprobado antes que el directorio del FMI del acuerdo, porque es una cláusula que se autoimpuso el gobierno argentino, esta ley bajo la cual vamos a sesionar, y el acuerdo tiene que pasar por el Congreso. Y en general yo soy integrante de la fuerza política del gobierno, es lógico que lo apruebe, porque he ido siguiendo las negociaciones, salvo alguna excepcionalidad que surgiera que altera la intencionalidad de la carta de intención, del anuncio del acuerdo, pero que fue ratificado por el directorio del Fondo Monetario Internacional. ¿Y sabe qué es lo que ratifica esto? La certeza de que es un acuerdo que a veces algunos sectores, ustedes son seguidores de diarios internacionales vinculados a la finanza, donde dice que no es suficientemente estricto lo que se le exige a la Argentina, pero también de sectores monopólicos
que ven que el acuerdo no avanza, por ejemplo, en lo que hace a la administración de comercio exterior, a la administración de lo que es el mercado cambiario, y hoy tienen presión, como lamentablemente tuvo el embajador americano con la reunión con los empresarios de la Cámara AmCham. Entonces, que me parece se excedió, pero también hay sectores vinculados a los grandes empresarios que empiezan a hacer advertencias. ¿Por qué? Porque en general todos aceptan porque dicen va a haber dólares. Es lo mismo que se le dijo en el año 2018. Hoy no va a haber, y es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que funcionen los instrumentos que impiden la llamada fuga de capitales y por lo tanto que lo que se vaya refinanciando y la posibilidad de tener en nuestras reservas dólares ayuden a mantener la reactivación, el desarrollo del país. Y en eso hay un acuerdo también con el Fondo Monetario Internacional, y cómo están operando esos agentes nos da un poco a pensar a los sectores que deseamos que este objetivo se cumpla, que es muy importante mantener lo acordado y que este acuerdo tenga el mayor respaldo político y social. Este es un acuerdo que nosotros, como provenientes de fuerza política, yo como diputado pueda en mi Córdoba discutirlo con los empresarios, con los sindicatos, con las cooperativas y pueda defenderlo con todas las razonabilidades que hay. Siempre diciendo, yo se lo he dicho a ustedes, no hay nada que festejar. Lo peor que puede pasar es que tengamos que acordar con el Fondo Monetario Internacional. Pero dentro de las condicionalidades con las que asumimos el gobierno y la administración del Estado, es la mejor solución posible a la que estamos llegando y esperamos en los próximos 15 días se concrete. Diputado, yo lo voy a cambiar de tema porque está en discusión el tema de los subsidios al transporte. Hubo una reunión incluso en el día de ayer entre Nación y Ciudad de Buenos Aires. Y desde el gobierno de Córdoba justamente hay una propuesta que ellos dicen que es superadora, que es para crear este boleto federal. Y ellos van a presentar un proyecto para establecer criterios objetivos de redistribución de los subsidios, pero entre todas las provincias, ¿no? Ellos sostienen que no es suficiente con solamente quitarle subsidios a la ciudad, sino que hay que discutir la distribución en todo el país. ¿Usted cómo está analizando el tema? Es un tema complejo, que si ustedes se acordarán, el año pasado también lo tratamos cuando hubo un refuerzo presupuestario y cuando discutimos el presupuesto habíamos asignado una cifra. Yo ahí, en la Comisión de Presupuesto, manifesté que hace falta un ordenamiento en los subsidios del transporte urbano de pasajeros que fuera mucho más federal. El gobierno ha entendido esto, por eso lo que está buscando son las formas de que cada jurisdicción cumpla una de las partes. Y es cierto que están en vigencia leyes y usted sabe, Carolina, que hay un resabio en cada pacto fiscal que se ha ido firmando a lo largo de los años, está incluido este tema. Tanto es así que en el 2018 el pacto que suscribió el hoy gobernador de la provincia, Schiaretti, mencionaba la eliminación de los subsidios, los aceptó. Entonces hoy está peleando los subsidios. La verdad que todo proyecto que tienda a establecer mayor federalización de mi parte, y yo creo que de todo el bloque del Frente de Todos, porque hay representaciones provinciales muy fuertes del Frente de Todos, en provincias, ¿no es cierto?, La Pampa, La Rioja, Catamarca, podemos hablar de un montón de provincias, ha sido inquietud y lo hemos elevado en su momento. Es un tema a resolver de estas grandes desigualdades que hubo. Ahora, para usarlo de tema de campaña, como consecuencia de justificar un discurso que
tiene más un objetivo de preocupación de los cordobeses y cordobesas, porque esto viene sucediendo hace rato, tiene un sentido más de posicionamiento político, como ha sido con lo de biocombustible. El biocombustible, yo le salí a contestar porque tengo relación con las empresas de Córdoba. Usted sabe, Córdoba producía 18.300 metros cúbicos por mes. ¿Sabe cuánto está produciendo ahora en el mes de diciembre, enero? ¿Cuánto? 36.000 metros cúbicos. 36.000. ¿Sabe por qué no tienen más para abastecer? Hay planes de ampliación, tanto en Acabío como en Bio 4, así que hay una perspectiva. Y la verdad que lo dijo, tiene todo el derecho político a decir cosas, pero no, esto de separar, me parece, y tomarlo solamente como una agresión a Córdoba, me parece que es poco conducente. Está por venir el gobernador de Jujuy a visitarlo, que también quiere una federalización, pero no ha tomado esta actitud, aún siendo de otro sector político. Por eso digo que hay que tomarlo con seriedad. Las reformas estructurales, cuando venga lo de las tarifas, también los subsidios, en verdad, hay que decirlo así. Más aún le diría al gobernador que muchos de los contratos de concesión de servicios, por ejemplo, los que exige privatización, el donde estaba cuando Dromi y otros funcionarios establecieron algunos criterios que dejan abierta la posibilidad de concurrir al CIADI en el caso de un conflicto respecto a la concesión, lo que sería ruinoso para el país, y no es que no se toman las decisiones. Es lo mismo que sucede en Aguas Cordobesas, y que cuando él presentó el proyecto en la legislatura, cuando yo era legislador, la adenda con Aguas Cordobesas, determina que pagamos el agua más cara del país. Y ahí no hay subsidios ni otra cosa. Hay manejo con empresas y el criterio del rol del Estado. Así que, para ir a contestando, vamos a atender, el gobierno, usted lo va a ver en este, podríamos decir, relanzamiento del 1 de marzo, vamos a atender situaciones que, dada la crisis que tuvimos que atender y la situación limitante de compromisos exteriores, hoy nos van a dar algún tiempo para solucionar y reordenar muchas de las cuestiones que planteadas son justas. Diputado, le consulto por las extraordinarias. ¿Le queda algún tipo de esperanza de que pueda llegar a haber una sesión de último momento la semana que viene, o ya directamente tenemos que dictaminar el fracaso de las sesiones extraordinarias de febrero? Mira, cada reportaje de Dipu TV me reía, disculpame, no es por las preguntas, pero digo, yo voy a ser muy cuidadoso con esto, porque cuando se convocaba extraordinaria yo decía los temas y tenía confianza. Luego me tocó analizar en el aire, dice, podemos leer un comunicado del bloque del Frente de Todo, y era la renuncia de Máximo, y yo estaba conversando con ustedes. Por eso voy a ser cuidadoso en esto, decirle que es bastante improbable, porque lo que están trabajando es muchísimo. En el caso nuestro, las dos compañeras del bloque, la vicepresidenta del bloque y la secretaria, por las cuestiones de las comisiones. Y es muy difícil que, si no se llega a un acuerdo en este sentido, tengamos posibilidad de sancionar, porque tendría que tratar las comisiones previamente y ya no nos dan los tiempos, faltan pocos días hábiles. Ahora, para funcionar después del 1 de marzo estamos en la misma situación. Se tiene que resolver el tema de las comisiones, también para el periodo ordinario. Sí. Menos mal que va a haber la sesión de extraordinaria y que el acuerdo con el FMI, la comisión está constituida, salvo que se le asigne a más comisión. Claro. Bueno, veremos ahí qué pasa, ¿no, Eduardo, con ese tema? ¿Usted va a continuar en las comisiones que estuvo trabajando? ¿Ve la posibilidad de incorporar alguna más o hacer algún cambio con algún integrante del bloque? No, mire, yo primerizo en la Cámara de Diputados, me fueron asignando algunas comisiones de lo que
más o menos ha sido mi actividad, y estoy en 9 comisiones, excedo largamente. Así que cuando me han preguntado la preferencia, por supuesto, las vinculadas al sector productivo, como es industria, pymes. He sido confirmado, usted sabe, por la composición pareja que hay en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La Comisión de Presupuesto es la única constituida y que estoy asignada y que va a haber que ratificar para el periodo que empezamos el 1 de marzo. Y diputado, en la Comisión de Presupuesto, ya que lo menciona, con algún diputado del Frente de Todos que ya anticipó que tiene reparos para acompañar el acuerdo con el fondo, ¿es fundamental la posibilidad de un consenso conjunto por el cambio? No es fundamental, es necesaria, es muy necesaria, porque es un mensaje. Es decir, nosotros, como uno de los poderes del Estado, el Poder Legislativo, tenemos la obligación de tener un Estado-Nación consolidado. Este es un acuerdo en el que seguramente vamos a seguir analizando el origen de esa deuda, la legalidad, pero hoy a los argentinos y argentinas lo que están esperando es que demos un paso que nos permita tomar las medidas y en un frente externo consolidar la integración al mundo en el comercio exterior. Hemos aumentado a un gran número de países, 90 países, con los que estamos comercializando, y el Organismo Internacional de Crédito o algunos análisis que hacen algunos no es el de la Guerra Fría. Hoy está integrado Rusia, China, es decir, los primeros que los felicitaron por el preentendimiento fueron esos gobernantes en la gira al presidente Alberto Fernández, y yo me encuentro relacionado incluso con países latinoamericanos y amigos, y todos nos han expresado que es un acuerdo interesante, incluso porque hemos logrado cláusulas particulares que también demuestran. El fondo no cambió, sí la situación internacional y el hecho de haber dado un crédito totalmente fuera de lógica y con un altísimo contenido político. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo los argentinos y nuestro gobierno, en nombre de todos los argentinos y argentinas, es racionalidad para poder hacer frente a esa deuda. Sí, una última de mi parte. Seguramente en el año parlamentario una de las prioridades, al menos es lo que uno ve de parte de Sergio Massa, es la ley de agroindustria, que supongo que a Córdoba también le interesa bastante, ¿no? Sí. Es el fomento justamente a la ley agroindustrial que habla de promocionar sectores. Yo la estoy estudiando, hay una cantidad de sectores de la industria y el agro, por supuesto, que son abarcados. Muchos de ellos son en Córdoba, son complejos muy interesantes. Tiene un costo impositivo, estamos haciendo el cálculo en las industrias que compete a Córdoba, estamos trabajando con mi equipo en eso y me parece un proyecto interesante. Y como dije, hay que ver cómo incluimos, están bien incluidas las economías regionales, los pequeños productores, es decir, en grandes términos todos vamos a estar de acuerdo, yo creo, de todos los bloques. Puede haber alguna excepción de algunos legisladores, pero en realidad es un proyecto que tiene validez, una promoción hasta el año 2025, si mal no recuerdo, muy interesante, que nos va a permitir aumentar saldos exportables sin descuidar ni el ambiente ni el desarrollo territorial federal, que es muy importante. Eduardo, quedan en agenda del Congreso, más allá de lo que hablábamos antes, del acuerdo con el fondo o este proyecto de ley de agroindustria, quedan muchos proyectos que tienen que ver con la Argentina a largo plazo, no pensada para el gobierno de Alberto Fernández, sino una Argentina que supere el actual mandato presidencial y que logre, en definitiva, también, y que es necesario, entendimientos entre oficialismo y oposición.
Sí, hacen lo que usted bien dice a políticas de Estado. Por ejemplo, el Compre Trabajo Argentino, claro, se le agrega en el proyecto lo de la innovación y el apoyo que se da para que las pymes y las industrias nacionales puedan acceder a las compras del Estado, que es uno de los principales compradores en distintas áreas. La de electromovilidad, que impulsa también esto. La modificación para la construcción de vivienda del proyecto que modifica algunos artículos y donde hay coincidencia, el firmante Massa y se me escapó el nombre esto del presidente de Cristian Ritondo. Del PRO. Ritondo. Claro, yo esto es por tenerlo presente. Piensa solo en los propios. Sí, es para ser educado. Entonces, me parece que sí, hay proyectos que van a poner el centro y también agregaría, no solo los productivos, lo que son las políticas de Estado, son los de ambiente. Yo insisto que es una barbaridad que no hayamos tratado la ley de humedales. Y no me importa de quién fue la culpa. Es una barbaridad. Hoy lo estamos viendo, que es lo que sucede en distintas provincias, la necesidad y el problema del agua y la advertencia que ha hecho las Naciones Unidas del cambio climático que ha venido en muchos casos para quedarse. Por lo tanto, hace a políticas de Estado que trascienden un gobierno, una fuerza política e incluso en la temporalidad, pensando en el futuro de los argentinos y argentinas. Se comenta informalmente, y hubo reunión del Consejo de Medio Ambiente esta semana en San Luis, que el 1 de marzo el presidente, justamente con esto que usted dice, podría anunciar un nuevo proyecto de parte del Ejecutivo por la ley de humedales. ¿A usted le llegó algo sobre esto? Sí, es posible. Está dentro de lo que está analizando el Ministerio de Ambiente. Yo lo que digo es que muchas de las cosas están sucediendo ya en lo que respecta a ambiente, en lo que respecta a contaminación, en lo que se hacía referencia recién a políticas industriales. Entonces esto de la economía circular también hace importante que tratemos proyectos de ley, algunos son cofirmantes para tratar de economía circular, la recuperación y sobre todo los envases de uso único, teniendo en cuenta la actividad, las pymes, los espacios y tiempo a adaptarse, pero no podemos perder más tiempo. Podemos seguir discutiendo de otras cosas, pero las cuestiones ambientales no podemos perder y tenemos que modificar también principalmente la ley para que tenga carga penal la violación a los temas ambientales. Si no, la multa y dejar librado a las jurisdicciones provinciales facilita que se lo viole rápidamente. Eduardo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Por favor, un gusto como siempre. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El diputado Eduardo Fernández, diputado del Frente de Todos por la provincia de Córdoba. Los temas y varios que son los que van y ya están en lo que es la agenda del Congreso de la Nación, pensando para el 1 de marzo, después del 1 de marzo, porque se han sumado muchos proyectos a los que había habilitado el Ejecutivo, pero a los que hablan los propios diputados. Sí, proyectos se presentan permanentemente. A mí me parece que el decreto de convocatoria extraordinarias está marcando ya una hoja de ruta de cuáles son los temas que le interesan al gobierno. Claro. ¿No? Que son estos que vos decías, estas políticas de Estado a largo plazo, que tienen que ver con los hidrocarburos, con la agroindustria. Fundamentalmente todo esto apunta a la generación de trabajo y al ingreso de divisas, que es lo que necesita el país, ¿no? Que no hay dólares. Sí. Así que, sin dudas, el eje económico va a ser importante en el año legislativo. Bueno, esos son los temas que le interesan, bien dice Caro, le interesan al gobierno nacional. La hoja de ruta planteada con las sesiones extraordinarias o los temas habilitados. A la oposición, Marcos, le interesa saber y conocer algo más de los acuerdos entre Argentina y China. Exactamente, Fernando. Dio mucho el tema gira presidencial en China, dio mucho material para los diputados,
presentaciones de pedidos de interpelación, pedidos de informe a distintos miembros del Ejecutivo. Ayer nos contaba en el piso José Luis Espert que presentó un proyecto para que el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Santiago Cafiero, detalle el encuentro que tuvo Alberto Fernández en China con las autoridades del gobierno. Varias iniciativas de diferente índole, ¿no? En definitiva. Algunos piden interpelación, otros piden informes. Exactamente. Y en este caso, la diputada Graciela Camaño, de Identidad Bonaerense, algo que tiene que ver con las relaciones con el gigante asiático, puntualmente un pedido de informe por el acuerdo con China para la construcción de una planta nuclear en la provincia de Buenos Aires, cerca de donde está Atucha 1 y Atucha 2. Bueno, allí se anunció, se firmó en definitiva el 1 de febrero un convenio con entre la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina y la Corporación Nuclear Nacional de China. Esto fue el 1 de febrero, 2 días antes de que Alberto Fernández comenzara su gira, que primero tuvo como destino Rusia y después 4 días en China, pero esto era parte de esa agenda bilateral con China. Se firmó el acuerdo que lo que confirma es que va a haber una planta nuclear entre la empresa estatal argentina y la empresa estatal de China. Y Graciela Camaño, de Identidad Bonaerense, entonces solicita al Poder Ejecutivo que informe detallada y pormenorizadamente sobre el contenido del contrato firmado entre autoridades y representantes de la estatal, bueno, la que decíamos, Nucleoeléctrica Argentina y la Corporación Nuclear de China. Detalles sobre el contenido del contrato directamente. Claro. Y ahora vamos a estar repasando un poco. La letra chica, ¿no? A veces los pedidos de informe son un parrafito cortito, que es más una posición política o señalar con algún cuestionamiento, quizás más una crítica que un pedido de informe. Estamos hablando de 13 preguntas directas específicas dirigidas al Poder Ejecutivo con respecto a este acuerdo. Primera, ¿cuál será el costo total del proyecto? ¿Cómo se financiará la construcción de la planta? ¿Y cuánto tardará? Esto es detalles del contrato, pero además empieza a hacer una serie de pedidos al Ejecutivo en comparación a lo que ya existe en el país. ¿Cuál es el costo de la generación de energía y cuál es el costo de las plantas actuales? Es decir, ¿cuánto va a generar la planta nuclear que vamos a hacer con cooperación, en convenio con China, y cuál es la generación de energía que ya hacen las que tenemos actualmente? ¿Por qué es esto? Porque traer una planta nuclear en China requiere incorporar una tecnología que no existe en el país y que, como ha pasado y hemos visto mucho con las vacunas, juega mucho la geopolítica. Una parte del planeta cuestiona todo lo que es avance tecnológico de China en pos de lo que ya existe y desarrolla otra parte de o sea, el planeta. Perjudicando a la industria local, más o menos. No es solo eso, es técnico. Claro. No me puedo meter en eso, pero... Claro. Pero digo, estos detalles no se conocieron al momento de firmar el acuerdo. O sea, todavía esto permanece... Esto lo está pidiendo... En secreto. Por lo menos Graciela Camaño no tuvo acceso. Claro. Y está pidiendo que se le acerque toda la información detalladamente, por ser diputada de la Nación, con 13 preguntas. Seguimos viendo las preguntas. Son varias. ¿Qué tipo de tecnología utilizará la planta nuclear? Señalando cuántas plantas activas hay, esto en el mundo, y en qué lugares está operándose internacionalmente con esta tecnología. Estudios y análisis sobre su impacto ambiental. Eso es central. Sí, central, porque obviamente tenemos plantas nucleares en el país que se suele decir que contaminan mucho menos que otro tipo de energía, como los combustibles fósiles, pero aquí estamos introduciendo una tecnología distinta. En concreto el tema es el reactor. Lo tengo anotado por aquí. Es un reactor Wallon One. Wallon One, ahí está. Sí. Wallon One, que en distinto a los que ya tenemos en el país, que son reactores PHWR, que son reactores de agua de presión. Seguimos con las preguntas. ¿Cuál es el estimativo de radionucleoides que emitirá el ambiente la planta nuclear con reactores tipo Wallon One? ¿Y cuántos se emiten al ambiente las centrales Atucha 1 y Atucha 2? Claro. La nueva construcción va a estar en Lima, provincia de Buenos Aires, en la zona de Zárate, muy cerquita de Atucha 1 y de Atucha 2. Claro. Es decir, vamos a incorporar una central nuclear más en la zona de norte de la provincia de Buenos Aires. Lo que se transformaría casi en Atucha 3. Sería, sí. ¿No?
Ya la mencionan como Atucha 3. Claro. Pero no tendría la misma tecnología que Atucha 1 y Atucha 2. Claro, tendría una tecnología de última generación, por lo menos desde el punto de vista que viene del lejano oriente. ¿Cuál es la vida útil para las 3 plantas nucleares que actualmente están operativas en el país y cuál es para esta nueva que tienen en miras? Esto se comunicó informalmente a través del comunicado oficial que hizo Cancillería cuando informó el acuerdo. La vida útil para la planta que va a construir en cooperación con China el país es de 60 años. Aquí hay que ver la comparación con la vida útil de las otras 2 centrales nucleares, en este caso Atucha 1 y Atucha 2. Y vamos a las últimas preguntas que remarqué para ir sintetizando la posición de la diputada Graciela Camaño. Los argumentos. Es necesario que las autoridades nacionales informen y aclaren los aspectos económicos del proyecto, la financiación, plazos e intereses e identificar las entidades fiadoras. Ajá. Quieren en concreto saber quién va a costear esta construcción y qué beneficios trae en términos económicos para el país el convenio con el gigante asiático, muy cuestionada por la oposición en términos geopolíticos y también de acuerdos bilaterales económicos por lo que fue la última gira de Alberto Fernández. Y por último, resulta fundamental conocer los aspectos de funcionamiento y operatividad de la planta que pueden tener incidencia en el ambiente. 2 puntos centrales, costos económicos y el tema ambiental. Claro. ¿Cuánto puede ser el beneficio en términos económicos en costas del medio ambiente? Claro. Gracias, Marcos. Y es un tema que reiterativo en torno a cuando se firman acuerdos con China o se firman acuerdos con Rusia. Bueno, de conocer un poco la letra chica. Lo mismo cuando se firman entre diferentes estados, ¿no? Entre Argentina con otros gobiernos, con otros países, en temas muy puntuales, como es este caso, el tema energético, principalmente pensando en algo que se está pensando ya en los últimos años, que tiene que ver con el medio ambiente. Sí, uno tiende a creer que todos estos datos que nos decía Marcos, el gobierno ya los tiene. Claro. Digo, si no hubiese firmado ese acuerdo. Igualmente hay los que diputados... ver qué reparos ponen del lado cuando se firman estos contratos. Pasó con Vaca Muerta, que mucho aquí en el Congreso se reclamó esos contratos y obviamente la empresa que puso sus reparos al momento de firmar. El contrato entre Argentina y Chevron, ¿cuántos años también tuvo que llegar a la Corte Suprema? Ahí la geopolítica era otra, era Estados Unidos. ¿Sí? E igualmente se cuestionó el detalle de ese contrato. Claro. Y lo mismo con este acuerdo entonces con China. Sí, los diputados tienen la facultad de pedir informes, obviamente. En este caso no son proyectos que se voten en el recinto, sino que se aprueban en las comisiones y ahí se deriva directamente al Ejecutivo, pero bueno, se tiene que tratar en la comisión, cosa que está complicado, ¿no? Claro. Y a veces cuando están, trabajando formalmente las comisiones, lo que se hace muchas veces es, y se requieren informes al Ejecutivo, es invitar a algún funcionario. Por ejemplo, a lo mejor al presidente de Energía Atómica. Aquí no sé, pero no se señala ningún área específica en el pedido. Si bien es muy específico el requerimiento, no se señala área específica, ni tampoco un funcionario puntual, sino que directamente hace cargo al Poder Ejecutivo Nacional de brindar la respuesta de todas estas preguntas. Porque además hay preguntas muy específicas, muy técnicas, que me parece, obviamente desde el punto de vista político, a lo mejor hay respuestas que da el canciller. Pero me parece que no alcanza con Santiago Cafiero, porque la verdad que el tema pasa por otro lado, ¿no? Hay una cuestión técnica que no podemos tocar, tampoco podemos, por eso no me emplayé, pero es algo tan puntual el tema de la energía nuclear que solamente se puede, o uno espera que sean los especialistas los que den los datos concretos y certeros. Claro. Bueno, para eso es importante que se conformen comisiones, por eso es importante que el Congreso retome actividad, por eso es importante que haya un diálogo fluido entre oficialismo y oposición, entre la oposición y el Poder Ejecutivo de la Nación a la hora de discutir y tener dudas por parte de un sector político de la República Argentina.
como es estos acuerdos, ¿no? Los acuerdos alcanzados entre la República Argentina, en este caso puntual, la República Argentina y la República Popular China. Bueno, temas de debate que se dan en el Congreso de la Nación, temas de debate que se dan en la Cámara de Diputados, y mientras tanto, Caro, Marcos, seguimos transitando lo que es los últimos días, falta una semana, ¿no? De periodo de sesiones extraordinarias, que simplemente lo que puede llegar a ser para conformar alguna comisión. Sí, pero ya no se puede dictaminar en las comisiones, ¿no? Y no, o sea, claro. Las comisiones que se puedan conformar ya se hacen pensando en el 1 de marzo, que en las sesiones extraordinarias. La única esperanza que algún legislador me lo comentó a principio de esta semana, yo no creo que siga pensando lo mismo, es que se pudiera acordar alguna sesión de sobre tablas con aquellos proyectos que no tenían ningún inconveniente, alguna declaración sobre algún parque nacional, hay una sesión de tierras de distintos parques nacionales, y el NEVI de cannabis, claro, que tampoco tiene demasiado, se puede tratar sobre tablas, pero ya me parece que si lo llamo hoy no le queda ni esa esperanza. No, claro, eso me parece que ya son temas acordados que no implican la urgencia de tener que convocar a la Cámara en comisión para tratar estos temas, ¿no? Me parece que esos son acuerdos que se van a dar una vez que se conformen las comisiones, después del 1 de marzo, aunque después del 1 de marzo, y lo vamos a hablar después del corte, el ingreso o ya la discusión formal del acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Pausa en esta segunda edición por aquí, por Diputados Televisión. Regresamos en un par de minutos nada más. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Sucede acá, te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto.
El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de Diputados TV. Hay que recorrer un camino todavía en función de las comisiones y del propio debate para poder tratar de unificar una posición. Yo me lo planteo a mí mismo desde el peronismo. El peronismo tiene que ir al siglo XXI. Tiene que construir también las ideas del siglo XXI y debatir con el resto de los espacios políticos. Es hora de resetear un poco nuestro chip y pensar que esa lógica de enseñanza de acumular tomos y contenido en el estudiante quizás no sea lo más útil de cara a lo que venga. De lunes a viernes. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Muy bien, regresamos a esta segunda edición por aquí por DTV, donde seguimos hablando, viendo qué es lo que va a ocurrir con el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, que ya desde sectores del gobierno, sectores del Palacio de Hacienda, algunos sectores del propio oficialismo aquí en la Cámara de Diputados ya están hablando que la próxima semana podría estar ingresando esta iniciativa, que el gobierno ya habría tomado la decisión. No es oficial, pero que el gobierno ya habría tomado la decisión política que la iniciativa, el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional ingrese por la Cámara de Diputados de la Nación, y que el momento de tratarlo ya formalmente en comisiones o en la comisión y en el recinto, en principio va a ser después del 1 de marzo. Así es, Fer, se está dando todo en ese sentido. Anoche trascendió que va a ingresar la próxima semana el acuerdo, así que los diputados están esperando con ansiedad, diría, la letra chica, los diputados tanto del oficialismo como de la oposición, hay que decirlo. Mientras tanto, Fer, te agrego que en este momento el radicalismo está teniendo un encuentro importante en la ciudad de Santa Fe, encabezado por su titular, Gerardo Morales. Lo traigo a colación porque vamos a estar hablando con un diputado de ese bloque. Donde están debatiendo un poco, entre otros temas, ¿no? El acuerdo con el fondo, temas vinculados a la justicia y cuál va a ser la estrategia parlamentaria del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Hay primeras declaraciones del titular de la bancada radical que un poco... Mario Negri, que invitan a pensar que está tratando de bajar un poco el tono de la disputa con el oficialismo en medio del tema del acuerdo con el fondo. Es una señal, me parece, el titular de
lo que difunde a través de su cuenta de Twitter de lo que fue este encuentro, que es ojo con tirar tanto de la cuerda, ojo con profesar el cuanto peor mejor. Es una señal, digamos, de apertura a cierto, bajar un poco los ánimos claro. con el oficialismo de cara a lo que puede llegar a ser la llegada del acuerdo con el Fondo Monetario a la Cámara de Diputados, como bien vos decías, y en el medio hay que recordar que está la palabra del presidente en la Asamblea Legislativa. Llega el acuerdo y si se empieza a tratar en marzo, en el medio va a estar el discurso del presidente de la Nación el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa. Claro. Además, el acuerdo lo que implica es un acuerdo a largo plazo por parte de la República Argentina. Esto lo que implica que supera al gobierno de Alberto Fernández. La hoy oposición, Juntos por el Cambio, tiene aspiraciones en el año 2023. Sí. Una cosa es ordenar de alguna manera la relación con el Fondo Monetario Internacional y otra cosa es pretender gobernar la Argentina en el medio de un default, en el medio de una crisis social muy fuerte, en el medio de una situación compleja que sería sin el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por eso fue importante la definición que tuvo Juntos por el Cambio en la última reunión de la Mesa Nacional, donde ratificaron no queremos ir al default. Y mientras tanto hay varios dirigentes, sobre todo del radicalismo y la coalición cívica, que sostienen que están en un momento de responsabilidad histórica. Yo creo que se señala mucho esta cuestión de que la UCR y la coalición cívica parece ya tener más una posición más definida y en el PRO todavía yo creo que hay algún sector de los que se les suele llamar como los halcones que todavía están ahí viendo qué les conviene más políticamente de cara a este acuerdo y por eso también puede ser una señal el discurso de Mario Negri también a la interna de Juntos por el Cambio, donde siempre es un interbloque y una coalición ya a esta altura tan amplia que siempre hay posiciones para tener en todos los temas, para tener todas las aristas presentes. Pero cuando hablamos de halcones y palomas, que supuestamente, obviamente, los que son más duros y los que son más dialoguistas, principalmente en Juntos por el Cambio, siempre se apunta a el PRO. Sí. No se habla de halcones y palomas en la coalición cívica, halcones y palomas en la coalición cívica, incluso encontró en los últimos debates como la posición más dialoguista de todos Juntos por el Cambio. Los halcones y palomas que no era así en otro momento. Se identifican con el PRO, con algunos diputados particularmente, ¿no? Sí. Y que me parece que van a llevar una postura, me parece, distinta a lo que adopte la mayoría de la bancada. Vamos a ver cuál es el nivel de fragmentación finalmente. De hecho, justamente en relación a esto que decía Marcos de las diferentes medidas que hay en Juntos por el Cambio, se va a conformar, o esa es la idea, una mesa federal, más allá de la mesa nacional, una mesa federal de la que participen también los referentes de los partidos que son aliados en el Congreso, como por ejemplo podría ser Ricardo López Murphy, que tiene un bloque unipersonal. Tantas mesas no nos va a dar la agenda periodística para seguirlas. Tal cual, como si no bastara con una mesa, después te están coordinando también las fundaciones, pero bueno, se va a conformar otra mesa más amplia todavía. Les gusta debatir internamente, me parece saludable, ¿no? Sí, y yo creo que encontraron que les da eco cada vez que se pronuncia alguna mesa. Ahora, la reunión de Santa Fe del día de hoy, no solo los radicales de Mario Negri, los 33 radicales de Mario Negri, sino también Evolución Radical. Claro, porque Martín Lustó forma parte de la conducción del partido, es vicepresidente segundo, y justamente cuando se logró la asunción de Morales, la elección de Morales, mejor dicho, se había llegado a un compromiso de que luego se unificaran los bloques. Eso todavía está en veremos. Esta semana se habló del tema, pero parece ser que van a continuar separados, todo indica que no se van a reunificar, van a continuar separados, pero bajo este paraguas del Comité Nacional, ¿no? Claro, es una señal, ¿no? Lo que en definitiva hoy muestra a la Unión Cívica Radical. Fin de la Guerra Fría, pero sin caída del muro. Claro, exactamente. Pero lo cierto es que empiezan a dar los primeros pasos, me parece, pensando en la reunificación, ¿no? Me parece que también ahí hay algunas diferencias que tienen que ver con algo puntual de Pago Chico, ¿no? Principalmente de la provincia de Córdoba entre Mario Negri y Rodrigo de Loredo.
ahí también hay que zanjar algunas diferencias. Y además creo que hoy lo que le pasa a Evolución es que no el lugar que tiene hoy con una presidencia creada es lo mismo que le pasa a los otros bloques pequeños que han quedado dentro de Juntos por el Cambio, que si se insertan en alguno de los otros bloques se diluye su capital político dentro de la coalición, no tienen una presidencia, no tienen minutos para hablar en el recinto, no tienen su identificación interna dentro de la coalición con lo grande que es hoy. Entonces, como no les pueden dar nada a cambio, una vicepresidencia, el interbloque, prefieren quedarse como están actualmente, con un bloque quizás más pequeño dentro del total y siendo mucho menos que la UCR, pero con 10, 12 diputados, una presidencia y hablar un poquito más en el recinto. Eso les puede dar otra vidriera. Claro, y además le da más independencia dentro de lo que sería una coalición, sí. Para no ser arrastrados por los sectores mayoritarios, que a lo mejor pueden ser posturas que pueda tener el PRO o posturas que puedan tener la Unión Cívica Radical. Me parece que esos bloques menores le da cierta independencia de jugar más de lo líberos. discursivo, porque después en la práctica ha pasado muy pocas veces que han votado diferenciado los distintos bloques que tiene Juntos por el Cambio. Claro. Cuando llega el momento de la definición, suelen tener un acuerdo casi total, te diría, en alguna excepción, alguna dirección que ha dado Gerardo Morales o Gustavo Valdés o el gobernador de Mendoza, pero después, más allá de eso, Juntos por el Cambio ha mostrado como oposición una sintonía bastante fuerte y en la previa, en el 2019, quizás uno especulaba que podía haber más divisiones y al final se mostraron bastante más unidos de lo esperado. Pero ojo que con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más allá de lo que planteó Gerardo Morales, más allá de lo que está planteando Mario Negri y que lo ha planteado el Bloque Radical cuando se reunió hace pocos días aquí en el Congreso de la Nación, López Murphy salió a decir que va a votar en contra del acuerdo. Bueno, desconocía esta definición de López Murphy. Bueno, se une toda una definición. Claro, exactamente. Sí, pero es un monobloque. Porque anoche estaba escuchando, por ejemplo, a José Luis Espert, que le preguntaron y no dijo voy a votar en contra, dijo quiero ver el detalle. Uno supone que sí, pero no lo dijo. Así que vamos a ver. Sí. Bueno, nos vamos a ir a la provincia del Chaco. Diputado Gerardo Cipollini, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por esta presentación. Bueno, diputado, muy bien. A ver, estábamos conversando acá con Carolina, con Marcos, respecto también a lo que fue esta reunión de la Unión Cívica Radical. No sé si usted participó en la provincia de Santa Fe, también de este encuentro con temas que tienen que ver sumamente con la actualidad de este Parlamento, porque estamos aguardando el ingreso. Desde gobierno se está hablando que posiblemente la próxima semana esté ingresando al Congreso ya el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, bueno, efectivamente, como ustedes han citado, estoy precisamente en este momento en la ciudad de Santa Fe, en esta reunión que convocó el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, a los legisladores nacionales, provinciales, amén de ellos se extendió a intendentes, a legisladores provinciales. Y bueno, acaba de concluir la reunión, una reunión que comenzó al mediodía y que tuvo como temas centrales, bueno, un poco los problemas de la agenda de la Argentina en este momento, pero hubo disertantes que hablaron sobre la situación económica y ahí se hizo mención a esto que ustedes hacen, que los escuchaba antes de entrar al panel, respecto de qué actitud habrá en relación a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es un tema candente, de actualidad, y que tendrá que tener tratamiento en el Congreso a la brevedad, de acuerdo a cómo van corriendo los plazos. Así que la opinión generalizada acá es que vamos a acompañar la firma del acuerdo, del convenio. No es responsabilidad nuestra firmarlo, pero vamos a acompañarlo si la decisión del Ejecutivo es enviarlo y que entre por la Cámara de Diputados, porque pensamos que las consecuencias a futuro de no acordar o de no firmar con el fondo son
dramáticas, son muchísimas peores que firmar y tratar de comprometernos a pagar una deuda que, algunos acreditan que es impagable en el corto plazo. Seguramente el convenio va a liberar de esa condición extrema que es el periodo breve que hay para reunir el dinero para cancelar con el Fondo Monetario, ¿no? Así que aquí en esta reunión, que ha sido muy importante y que abarca todo el arco legislativo de la Unión Cívica Radical, ha quedado claramente plasmado que se va a acompañar lo que el Ejecutivo, a través del proyecto que envíe, imaginamos será suficientemente explícito para que se lo pueda votar. Vamos a votar favorablemente. ¿Qué tal, diputado? Carolina Ramos los saluda, un gusto. Bueno, definición importante respecto del acuerdo con el fondo. Y más allá de eso, ¿qué nos puede resaltar de la reunión que han tenido? ¿Qué conclusión ha sacado? ¿Qué balance hace? Como para hacer un resumen de lo que han hablado. Bueno, la reunión tuvo algunos paneles, ¿no? Uno, como les digo, con disertantes que hablaron en relación a la situación económica del país y lo que a futuro debería ocurrir o podría ocurrir o sería necesario que ocurra, ¿no? 3 panelistas González Fraga, expresidente del Banco Central y presidente del Banco Nación, hizo ahí una descripción cruda. La situación económica no es cómoda para nadie, ¿no? La inflación golpea duramente el bolsillo de los asalariados, destruye el sistema de precios al extremo de que por allí no hay precio de referencia para algunos artículos, con lo cual el mismo bien en 3 lugares distintos tiene 3 precios distintos, ¿no? Eso es consecuencia de un proceso inflacionario que lamentablemente erosiona, castiga el ahorro, impide la inversión. Eso fue uno de los paneles. En el otro se habló de la agenda legislativa y resalta como uno de los puntos más importantes de la agenda legislativa es el tema del tratamiento del Consejo de la Magistratura. Un tema que el otro día algo les había comentado. Para los legos en la materia se nos ofrece como un tema bastante de difícil comprensión. Queda claro nomás que es el organismo en el cual se seleccionan los jueces, se adjudican juzgados, secretarías, fiscalías, y que es necesario responder en el breve tiempo que ha otorgado la Corte Suprema al Congreso para resolver de cuántos miembros va a ser la composición, quién lo va a presidir al cuerpo, y hay opiniones diversas. Habría que hablar con un abogado para que explique claramente el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, pero lo que ha quedado en claro es que hay un plazo perentorio, debe atenerse el Congreso a ese plazo perentorio y que imaginamos que lo que se resuelva deberá ser lo mejor que podamos ofrecer a la sociedad de este organismo, en el cual aparece como una novedad que por primera vez participe un ciudadano común en el cuerpo, es un cuerpo colegiado, ¿no? Que participe un ciudadano común en representación de la sociedad. Eso pareciera que es algo bueno, que le daría un aire distinto al Consejo. Con respecto a la presidencia, algunos sugieren que sea un miembro de la Suprema Corte, el presidente de la Suprema Corte, el que presida el Consejo de la Magistratura, y hay algunas voces en contra porque dicen que es casi humanamente imposible que el presidente de la Suprema Corte presida el Consejo de la Magistratura, administre los recursos del Suena lógico, ¿no? Que no pueda cumplir con todas esas tareas. Claro. Y después otros hablaban de que formar parte del Consejo de la Magistratura fuera una cuestión, no de decir de carga pública, pero que la prestación del servicio sea permanente, que no ocurra de vez en cuando la presencia en las reuniones, sino que sea una cuestión de trabajo constante. Y después, hablamos de lo que imaginamos nosotros debe ser la acción política de la Unión Cívica Radical, el partido que en algún momento fue un partido que estaba desmembrado, ¿no? Con casi 24 partidos, nos habíamos convertido casi en 24 partidos provinciales, y la idea es darle volumen y darle cuerpo a la Unión Cívica Radical para que se transforme en lo que imaginamos nosotros, un partido con fuerza nacional, con una visión federal hacia adentro, con una historia partidaria que debemos honrar,
partido más antiguo de la República Argentina, uno de los más antiguos de Latinoamérica, y que tiene en este momento una gobernanza importante a través de 3 gobernadores, más de 400 intendentes, así que algunos intendentes de ciudades capitales, otros intendentes de importantes ciudades, y después una presencia en toda la República Argentina. No voy a decir que en cada pueblo de la República Argentina hay un comité nuestro, pero sí puede haber en cada pueblo de la República Argentina un partidario de los espacios políticos. Y bueno, y creo que vamos a contribuir en lo que imaginamos nosotros es una devolución hacia la sociedad de un partido con una historia, con un fundamento, con un programa, con una base, con buenos administradores, y bueno, siempre mirando las elecciones del 2023, que van a ser muy importantes porque van a determinar el rumbo hacia el cual nuestro país va a marchar. Así que es una buena reunión. La verdad que ha sido grato encontrarme con muchos colegas, algunos amigos de larga data, y bueno, ha concluido la reunión y cada uno está marchando para su casa. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti, sin duda la definición que dio usted sobre el posicionamiento general en cuanto al acuerdo del FMI es una de las definiciones importantes que surgen del encuentro que han tenido. Le quería consultar si también fue parte de la discusión qué olfatean que puede llegar a ser en su mayoría el resto del interbloque, porque hasta ahora hemos conocido esta definición que están dando ustedes como radicales a la salida de este gran encuentro nacional que han tenido, pero hay otros diputados que todavía, hay otros espacios que todavía no han manifestado abiertamente y tan en concreto un primer perfilamiento de cara al debate. Bueno, miren, yo creo que a la hora de la verdad todo el mundo va a acompañar, porque realmente si hoy hablaba precisamente el presidente del banco, González Fraga. Javier González Fraga, el escenario de no acuerdo, digamos. Y él decía que el escenario de acuerdo puede tener consecuencias terribles, porque realmente vamos a quedar aislados del mundo, no va a haber posibilidades de gestionar ningún tipo de crédito, porque no estamos hablando únicamente del Fondo Monetario, estamos hablando de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Pacto Andino, que también provee fondos regionales, y después, bueno, la inflación sin límite, la pérdida de valor de la moneda, el desaire de los inversores que no van a querer venir a invertir en un país que ha declarado unilateralmente un default. Así que yo en realidad soy optimista. Sé que el camino que viene post-acuerdo no va a ser fácil, no va a ser grato, va a ser sacrificado, pero tampoco el mundo acaba en ese acuerdo. La Argentina tiene otros problemas que también tienen que ser abordados, como el tema de la inseguridad, la disminución de la tasa de inflación, un mejoramiento sustantivo de la calidad de la educación argentina, que ha perdido tantos lugares, habiendo tentado lugares de privilegio en el ranking de las naciones con mejor sistema educativo. Hemos perdido muchísimos lugares y esos lugares hay que recuperarlos, porque recuperar educación es garantizar futuro. En ese sentido, creo que hay una decisión muy clara de que hay que trabajar sobre programas que adecúen los currículos escolares, que le demos a los niños capacitaciones suficientes como para afrontar un futuro tecnológico que nos demanda, que nos va a exigir conocimiento y capacidad tecnológica. Así que yo honestamente creo que a la hora de la verdad todo el mundo va a acompañar, con algunas disidencias que pueda haber, pero también habrá que explicar, tendrán que explicar los disidentes por qué disintieron, ¿no? Estamos hablando de que el convenio llegará al Congreso con algunas especificaciones que aún no conocemos. Yo creo que esa es la condición en realidad, conocer un poco más en la intimidad el convenio, de allí, bueno, resolver acompañarlo. Yo creo que lo vamos a acompañar, pero también es necesario que el arco oficialista también decida tener una actitud homogénea, porque no digo el fondo, pero sí los inversores extranjeros van a mirar con preocupación que un sector importante del gobierno, los partidarios del gobierno, los representantes del oficialismo no acompañen. Eso yo creo que no va a ser bueno. Así que en ese sentido soy optimista. Hay un horizonte de muchas dificultades, pero creo que con empeño, con esfuerzo, con honestidad en todos los campos,
podemos salir adelante. Creo que la Argentina se lo merece y que el pueblo espera de sus representantes que estemos a la altura de las circunstancias y que les demos las herramientas suficientes como para que podamos seguir creciendo, nuestra gente viva mejor, nuestros jóvenes se educan, nuestros ancianos tengan la cobertura que tengan que tener y el Estado, de una vez por todas, cumpla con las funciones esenciales, ¿no? La de cuidar nuestra salud, nuestra seguridad, garantizar bienestar para las clases pasivas, pensar en un horizonte de inversión en infraestructura, porque un país sin infraestructura, por más buenos productores que seamos de productos y de todo tipo, si no tenemos la infraestructura suficiente como para traerlos a los centros de consumo, para poder exportarlos, también estamos en dificultades. Así que, en términos generales, quiero decirles que soy optimista, que sé que hay mucho trabajo por delante, pero que en definitiva el premio es importante y vale la pena el esfuerzo. Gerardo, quedaron en mantener reuniones frecuentes de esta naturaleza, movilizando lo que es el Partido Radical, conjuntamente con los referentes del Congreso de la Nación o con los bloques parlamentarios, el Comité Nacional, recorrer en definitiva, hacer una recorrida por el país, armando reuniones como las de hoy en Santa Fe. Sí, no sé si de esta magnitud, pero hay una decisión clara, sí, efectivamente, de recorrer el país, llevar este mensaje a todos, no solo a nuestros simpatizantes y partidarios, sino a todos aquellos individuos que necesitan creer en una opción que permita mejorar su calidad de vida o recuperar su calidad de vida. En realidad yo no soy el vocero del partido en este momento, pero creo, porque creo que fue aprobado, no se votó ni se llegó a una consulta de ese tipo, pero el mes que viene habrá una reunión importante relacionada con el tema del narcotráfico, ¿no? Y de la inseguridad generada por esta actividad irregular. Eso creo que se va a llevar a cabo en los primeros días de marzo, y a mitad de marzo por allí en Buenos Aires va a haber una reunión de todos los intendentes de la Unión Cívica Radical de la República Argentina. Como les dije, son algo más de 400 intendentes. Así que esas son las dos fechas. Y después, bueno, hay un compromiso de crear las mesas provinciales junto por el cambio. Eso no tiene fecha, pero supongo yo que los presidentes de los partidos provinciales, de cada uno de los partidos que conforman Cambiemos, llevarán a cabo las acciones necesarias para que esas reuniones puedan concretarse. Veo que el partido se está movilizando y eso es bueno, no solo para nuestro partido, sino es bueno para la sociedad, para que la sociedad piense que la política y desde la política tenemos el compromiso y la obligación de trabajar por el bien común. Diputado, en la reunión de hoy participaron los legisladores de Evolución, que bueno, habían roto el bloque y participaron en el día de hoy. ¿Se habló o se está hablando de la reunificación de los dos bloques? Sí, participó Martín Lustó con su gente, fue un orador de esta reunión, y sí sé efectivamente que entre Lustó y Morales se están llevando a cabo conversaciones que apuntan a la unificación del bloque. La verdad que creo que sería lo mejor que podría ocurrir, es que el bloque esté unido, sobre todo porque somos gente que pensamos sobre los mismos temas de la misma manera, ¿no? Medio que sería injustificable mantener una división, pero bueno, ahí ya habrá otras voces destinadas a solucionar ese problema, que lo imagino resuelto, muy bueno para todos. Diputado, otra de las cuestiones que venimos consultando con sus colegas, no solamente de la UCR o de Juntos por el Cambio, sino también del oficialismo, es el tema de las comisiones, que se ha hablado mucho durante estos últimos días. Es un botín de discusión, a ver si se logra llegar finalmente a acuerdos, consensos para empezar a activar ya directamente pensando en el periodo ordinario. ¿Está en esa discusión? ¿Está pendiente? ¿Qué comisiones le terminan tocando finalmente? ¿Está pendiente de esa discusión? Sí, está pendiente realmente, ¿no? La única comisión que está constituida, que era necesaria que se constituyera para el tratamiento del presupuesto, es la de Hacienda y Presupuesto, precisamente. Y como el resultado de esta compulsa electoral de medio tiempo, ha habido alguna modificación en la composición de las cámaras, y creo que alguna comisión, Juntos por el Cambio,
va a pretender tener la presidencia. Pero bueno, eso será un tema que deberán resolver los presidentes de los bloques con el presidente de la Cámara, y sería bienvenido que se resuelva a la brevedad, porque el 1 de marzo comienza el año legislativo, y para que el Congreso pueda llevar a cabo su función es necesario que las comisiones estén constituidas, ¿no? Pero bueno, en definitiva lo que interesa es que las comisiones se constituyan, que trabajemos todos con ahínco, sumando voluntades, oficialismo, oposición. Hay que pensar siempre en el ciudadano que nos puso a través de su voto en este lugar y que nos mira con inquietud y preocupación, esperando que desde el Congreso le demos las herramientas necesarias como para comenzar a transitar un camino distinto. Creo que esa es nuestra responsabilidad. Gerardo, ¿qué comisiones va a estar trabajando usted, o por lo menos las que le ha planteado a Mario Negri? Bueno, en realidad yo formaba parte de la Comisión de Pequeña Empresa, Turismo, Transporte, Municipios. Si volviera a estar en las mismas comisiones estaría cómodo. La verdad que no son temas afines a lo que fui yo, ¿no? Intendente, contador, atendiendo a empresarios de diversos tamaños a través de mi ejercicio profesional. Turismo, un tema que me apasiona. Yo creo que ya el otro día les hice una pequeña semblanza de lo que cuando ustedes vengan a visitarnos a Saspeña van a poder conocer y disfrutar. El turismo es algo que realmente a mí me conmueve. Pienso que el Chaco tiene un futuro extraordinario desde el punto de vista turístico, y nuestro trabajo y nuestro empeño es en tratar de liberar al Chaco de esa mala imagen que tiene, ¿no? De la provincia que ocupaba las primeras planas por la pobreza, por la inseguridad, por la inundación o por la sequía. Así que vamos a trabajar en ese sentido fuertemente, si es que me dan la oportunidad de volver a trabajar en esa comisión. Un transporte, una comisión también que es muy importante, presidida por José Cano en el periodo anterior. José terminó su mandato. Una comisión muy importante, porque el transporte en todas sus modalidades es la herramienta fundamental que hace circular por las venas de la producción a los medios de transporte, cualquiera sean ellos, ¿no? Aéreo, terrestre, camión, tren. Así que son comisiones muy lindas, muy atractivas. La verdad que quedará en manos de los presidentes de los bloques decidir a dónde me van a poner. A dónde me pongan, trabajaré con gusto, porque realmente son todos temas apasionantes. Diputado, una última de mi parte, ya que mencionó el tema transporte, que bueno, se está debatiendo en estos momentos el tema de subsidios al transporte. ¿Cómo es la situación en Chaco? ¿Cuánto sale el boleto, por ejemplo, en su provincia? Miren, la verdad que el boleto en la provincia del Chaco, 30 pesos cuesta el boleto urbano, ¿no? Uh-huh. No conozco bien la magnitud de los subsidios que puedan llegar a las empresas chaqueñas, pero siempre se comentó de la disparidad que había entre la asignación de subsidios para el transporte en el área metropolitana, ¿no? En el AMBA. Y bueno, ahora vemos que hay un cierto litigio posible, esperemos que no lo haya, respecto de esta necesidad de reducir los subsidios, porque los subsidios en definitiva son recursos del Estado Nacional que salen de los impuestos que pagan todos los ciudadanos. Y bueno, si estamos pretendiendo encarrilar un poco la economía y apuntar a una reducción del déficit, pareciera que la reducción de los subsidios, o al menos una redistribución de ellos, se hace necesaria. Es un tema que de momento ustedes ven está en el candelero y no ha sido resuelto. Otro de los temas que también ha estado presente la última semana con reunión de gobernadores del Norte Grande, el tema de los beneficios en la factura eléctrica para las zonas cálidas, para la zona del norte. Eso... Sí, el otro día estuve con el gobernador Capitani reunido, hablando precisamente de eso, ¿no? Uh-huh. de la tarifa para zona cálida. Porque, bueno, ustedes saben que se votó y se aprobó la tarifa de zona fría. Cuando se votaba, bueno, yo comentaba que si bien el frío extremo es a veces insoportable, el calor extremo no deja de ser tan insoportable o más que el frío, porque por ahí uno, tal vez estoy por decir algo un poco injusto, ¿no? Pero el frío se puede paliar poniéndonos ropa encima. El verano
aunque te despelleje, el calor te deja realmente, como nos ha dejado a todos estos golpes de calor que tuvimos, estos 15 días de más de 40 grados continuos. Eso es terrible, continuos. A la noche 33 grados, sin viento, con corte de energía eléctrica, realmente hacen difícil. Bueno, y surgió el tema de la tarifa diferencial. Y a mí siempre me preocupan estos temas en los que hablamos de eliminar o de disminuir costos o proveer subsidios, porque cuando alguien deja de pagar en un extremo, en el otro extremo alguien está poniendo lo que el otro dejó de pagar, ¿no? Así que son situaciones que hay que contemplar con seriedad. Habría que hacer un estudio fundado, que creo que en ley de zona fría no se hizo, determinar el volumen de la energía que se consume, cómo lo consumen, quiénes lo consumen, en qué cantidad se consume, cómo llega la energía a los consumidores también, que el transporte de la energía, lo que circula a través de las redes tiene un costo de producción y de traslado. Así que bueno, es un tema que Capitaní me dijo que esperara, que no hiciéramos nada, que él iba a hablar con los gobernadores en la reunión del Norte Grande, que ya se ha llevado a cabo, pero bueno, no me ha hecho ningún comentario, no tiene tampoco por qué hacérmelo, tendré que llamarlo y preguntarle a ver qué es lo que se ha conversado sobre el tema, a ver si hay una idea o una resolución de todos los gobernadores de que los legisladores provinciales o de cada provincia apoyen esa iniciativa. Gerardo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Bueno, no, yo soy el agradecido, saludos a ustedes, no lo voy a reiterar porque ya lo saben, pero bueno, cuando quieran los espero. Gracias. El diputado Gerardo Cipollini, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia del Chaco, hombre de Sáenz Peña, que permanentemente tiene abierta la invitación para recorrer su localidad, su provincia, su municipio. De las ciudades más importantes, ¿no? De la provincia del Chaco. Exactamente. Exactamente. Bueno, un dato importante, querido Cipollini, la postura de la Unión Cívica Radical, un mensaje, porque está hablando de la postura no solo de 30 diputados, sino de los 12 diputados de Evolución, ¿no? Estamos hablando de, no, son 33. Los UCR son 33. UCR 33. Y la Evolución 12. Exactamente. Bueno, 45 claro, diputados. Sí. Él dijo, la definición fue, hay una decisión generalizada, ¿no? de acompañar. Y bueno, es lo que se venía expresando un poco en la previa, y un poco Morales también marcó el camino en ese sentido. Hay que tener presente que estuvo el presidente del Partido Radical hoy. Un poco también su posición debe haber influido también en el bloque. La UCR empieza a encolumnarse, digamos, detrás de una postura ya definida, anticipándose un poco al resto de sus compañeros de coalición o socios de Juntos por el Cambio. Había sido políticamente el espacio que más se había intentado manifestarse con una posición concreta, pero nunca la había definido tan fuertemente, y después de un encuentro nacional que salgan a decir que tienen una posición generalizada, es un marco institucional un poquito más firme. Sí, claro, porque se suma además a la postura ya adoptada por la coalición cívica. Hay mensajes, ¿no? A partir de esta reunión en Santa Fe, diferentes mensajes hacia fuera de Juntos por el Cambio y también hacia adentro de Juntos por el Cambio. La imagen, la foto esa de casi la reunificación, más allá de que mantengan cierta división, pero me parece que se encaminan, porque estos encuentros, por eso yo lo consultaba al diputado respecto a los diferentes encuentros, y diagramaron encuentros a futuro. Estos encuentros van unificando lo que es la bancada y las posturas que va teniendo también para poder lograr esto. Por un lado, el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, y por el otro lado el vicepresidente segundo de la Unión Cívica Radical, como es Martín Lustó. Sí, lo que todo está indicando es que más allá de que los bloques no se terminen reunificando, va a haber una convivencia pacífica entre los dos, que van a tener unidad de criterio en los temas importantes al menos, y después cada uno tendrá sus propuestas, ¿no? Obviamente. Bueno, mensaje para Germán Martínez.
pensando en el Frente de Todos, mensaje para Cristian Ritondo, pensando puertas hacia adentro, el presidente del bloque del PRO. Cambiamos de tema porque vamos a hablar de algo que sucedió en las últimas horas en la Cámara de Diputados, la diplomacia parlamentaria, la presencia de un parlamentario del Reino Unido aquí en el Congreso de la Nación, reuniéndose con diputados, con diputadas, con senadores, con senadoras, hablando de los derechos, la inclusión del colectivo de LGTB. Y sobre este tema, una de las diputadas que participó de este encuentro fue la diputada del Frente de Todos, Mara Brauer, que hablaba de esta manera. Tuvo en la mañana una reunión muy interesante en el Salón de Elia Parodi con Lord Herbert, en representación del Parlamento del Reino Unido. Él es el encargado justamente de esta temática, de la temática de la diversidad sexual. Y vino a Argentina porque él está generando consensos para una reunión que va a haber en Londres a fin de junio. En realidad van a ser dos reuniones. Una, la reunión de la Coalición por la Igualdad de Derechos, y por otro lado una asamblea que se llama Safe to be Me, que significa sin miedo de ser yo mismo, donde representantes de distintos países del mundo vamos a trabajar con 4 ejes en relación a la igualdad de derechos, ¿no? Estos ejes son, por un lado, el eje legislativo, es decir, regular los derechos que la población LGTBQ+ tiene. Después, acceso a la salud, a la educación, al trabajo, acceso a la justicia, y el cuarto eje es el campo privado, porque hay muchas políticas en el mundo de lo público y faltan políticas en el campo de lo privado. Por supuesto, en los países que hay derechos, porque pensemos que todavía hay muchos países en el mundo que penalizan, por ejemplo, la homosexualidad. Sí. Entonces, desde el reconocimiento del derecho a la existencia, una persona puede ser gay, lesbiana, trans, sin ser metido preso, hasta otros países que no hay una penalización, pero no hay derecho al matrimonio, no hay derecho a la adopción, no hay derecho a la identidad de género. Entonces, se trabajan todos estos temas, ¿no? Desde el derecho a la existencia, para decirlo de alguna manera, hasta el acceso al trabajo en el campo de lo privado, no solamente en el campo de lo público. Estas dos conferencias se hacen en el marco de los 50 años de la primera marcha del orgullo gay en Reino Unido. Y bueno, y justamente lo que se busca es potenciar, también reconociendo el activismo, y que los parlamentarios de los países que hemos avanzado podamos tener incidencia en las agendas o ayudar y generar incidencia en los países donde no existe esta ampliación de derechos. Muy bien, ahí lo teníamos a la diputada Mara Brauer, este importante encuentro que se realizó en el marco también de la diplomacia parlamentaria aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Cambiamos de tema, hablamos de boleto federal a partir de esta discusión que hay respecto a los subsidios que reciben el transporte en el AMBA, los subsidios que recibe el transporte en el interior, la falta de subsidios. Bueno, en el medio de esta discusión, Córdoba viene con una propuesta, Caro. Así es, todavía no está presentada en el Congreso, lo estamos anticipando, en exclusiva casi aquí al menos es la primera vez que lo voy a exponer, tiene que ver con el boleto federal. Esto es una iniciativa que surge desde Córdoba y se va a presentar un proyecto de ley aquí en la Cámara de Diputados. Como vos bien decías, Fer, en medio de la discusión entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por los subsidios al transporte, el gobernador cordobés Juan Schiaretti reclamó más federalismo en el reparto. El tema del federalismo es un eje central del discurso de Schiaretti, que cuando hablábamos antes con el diputado Eduardo Fernández de la provincia de Córdoba, él nos decía como que hay una intencionalidad política también. Y algo de eso quizás también hay, porque Schiaretti busca también, obviamente, recuperar protagonismo entre los gobernadores, ¿no? Y hay un sentir que debe tener el peronismo de Córdoba con lo que piensa el cordobés sobre la cuestión federal o el rol que cumple la provincia, puntualmente la provincia de Córdoba, en el marco de la discusión nacional. Y cómo le discute a la Ciudad de Buenos Aires, a la provincia, es algo histórico, digamos, la conformación del país, la discusión de la provincia con el centro, con la provincia de Buenos Aires, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero el peronismo de Córdoba supo identificar cuál era el sentimiento del sentimiento del cordobés
y le lleva adelante casi siempre el reclamo a la autoridad nacional de esa posición. Sí, de hecho, cada vez que se discute el presupuesto nacional aquí en el Congreso, el tema de los subsidios al transporte es siempre un reclamo fijo de los diputados de Córdoba. Lo tuvimos el año pasado, el anteaño, y sin dudas esto va a superar el estadio discursivo, digamos, porque se va a traducir en un proyecto de ley. Bien. Esto ya lo están trabajando. Yo no lo había visto en ningún lado. Lo están trabajando los técnicos del bloque, ¿no? De Córdoba Federal, que está integrado por Carlos Gutiérrez, por Natalia de la Sota y por Ignacio García Aresca, y que en el Senado tiene su correlato con Alejandra Vigo, que es la esposa además del gobernador. Así que se está trabajando. A mí lo que me dicen es, no queremos presentar algo así nomás, digamos, sino que queremos trabajarlo bien, estudiarlo bien, es un tema muy técnico, y lo que se busca es fijar parámetros que más adelante los vamos a estar explicando. Pero básicamente lo que sostiene Schiaretti, y esto lo dijo en un acto esta semana en la provincia, que la discusión no se soluciona solamente con recortar subsidios a la ciudad para distribuirlos en el interior. Él dice que eso forma parte de una disputa política entre nación y ciudad, pero no se está atacando el tema de fondo, que tiene que ver con redistribuir los subsidios en todo el país. Ese es el eje discursivo del gobernador y, como decía, también de los diputados que le responden. En ese sentido, también hace poquitos días la senadora Vigo anunció que el 1 de marzo, ahí faltó el primero, se va a presentar este proyecto de ley que ellos lo llaman boleto federal. La iniciativa, como decía, está siendo trabajada por el bloque de diputados que preside Carlos Gutiérrez. Seguramente cuando lo oficialicen vamos a tener más detalles, pero a grandes rasgos ya se conocen algunos puntos principales, al menos de lo que busca el gobernador. Sí. ¿Qué es lo que dijo Schiaretti? Acá voy a citar textuales que él pronunció en este acto que hubo esta semana en Córdoba. Queremos una ley que establezca con parámetros objetivos cómo se reparten los subsidios para las 24 jurisdicciones. Y acá algo importante porque ya está poniendo números a la discusión. Dice, es injusto que la nación haya gastado en subsidios el año pasado 189.000 millones de pesos, de los cuales nada menos que 161.000 millones se quedaron en la ciudad de Buenos Aires. Y el conurbano bonaerense, agrego. Y al interior solo 28.000 millones, que es lo que, ¿se acuerdan que estaban presupuestados 27.000 millones? Después se amplió a 28.000, pero consideran que es insuficiente, ¿no? Y además los números iban a subir con un porcentaje más alto con el presupuesto 2022 que finalmente fue rechazado. Esa distribución no tiene un correlato demográfico, digamos. No entiende que Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conurbano, deberían recibir en términos numéricos más, pero no, esta diferencia no se corresponde con la distribución demográfica del país. Claro. Pensemos en los grandes centros urbanos, Córdoba, Rosario, lugares que todavía no tienen SUBE, además, tarjeta SUBE, con lo cual eso dificulta también el tema de transparentar un poco cómo funciona el sistema de transporte, ¿no? Entonces, reiteramos, de los 189.000 millones, solo 28.000 fueron al interior del país. El presidente en los últimos días le garantizó a los gobernadores que, a pesar de que el presupuesto no fue aprobado en el Congreso, ese dinero que estaba presupuestado se está garantizando, ¿no? Se va a girar de todos modos, más allá de que el presupuesto no fue ley. Como para también llevar tranquilidad, ¿no?, a los gobernadores que estaban preocupados por ese tema. Y este tema de la distribución de fondos explica por qué el boleto acá sale 18 pesos, dice Schiaretti, y en Córdoba cerca de 60. La diferencia es abismal, realmente, y estamos hablando de centros urbanos. Yo no traje el dato de la dimensión demográfica, ¿no?, pero Cava y Ciudad de Córdoba, creo que no están ya muy... debe ser la segunda ciudad más grande del país. Exactamente. Hace poquito creo que estaba ahí pareja con Rosario, que durante mucho tiempo fue el segundo centro urbano más grande. El precio del boleto que tiene acá la ciudad de Buenos Aires, o el AMBA, me parece que es el más barato de todos. Sí. ¿No? Porque con todos los diputados que hemos hablado hablan de sus boletos. Bueno, Cipollini habló de 30 pesos. Sí, 30 pesos. ¿No? Pero bastante barato también. Casi la mayoría habla de 50 pesos. Un boleto urbano, ¿no? El urbano, las diferentes ciudades del interior.
Bueno, y acá tenemos, por lo que está trascendiendo, algunos detalles. Reiteramos que el proyecto no está presentado, pero es lo que ya se va conociendo. El proyecto busca reformular la entrega de los subsidios nacionales al transporte público para que sea, en definitiva, más justa y sin discriminación. Sí. Lo que dice Schiaretti es que se tomarán criterios racionales, equitativos y federales, como por ejemplo podrían ser la cantidad de colectivos inscritos en la CNRT, la cantidad de trabajadores por colectivo y el kilometraje. Esto hay que afinarlo, esto es lo que están trabajando los técnicos, ¿no? Porque muchos lo que dicen es que los recorridos que hacen algunas empresas en el conurbano, la cantidad de gente que trasladan y el uso que se le da es bastante superior a lo que requieren otras ciudades. Quizás Córdoba por dimensión también, pero quizás en otra ciudad más pequeña los recorridos son más cortos, es menos la gente que requiere subirse un colectivo, entonces esa es la explicación de por qué se destina tanto a la ciudad y el conurbano. Claro. Así es, y como explicaba, son 3 parámetros objetivos que permitirán que todas las jurisdicciones reciban la parte que les corresponde de subsidio al transporte. En definitiva, que haya criterios como... ¿Se acuerdan cuando se discutía la ley de parámetros epidemiológicos? Sí. Que ponía parámetros para todo el país para definir cómo actuar en materia sanitaria. Bueno, esto es algo similar, fijar parámetros objetivos para que el reparto sea equitativo y, en definitiva, ir hacia un país más federal, que todavía falta, ¿no? Claro. Bueno, esto es lo que apunta este proyecto, o preproyecto podríamos llamarlo, de boleto federal, que a partir de marzo se va a presentar probablemente aquí en Diputados por Carlos Gutiérrez, jefe del bloque. Bueno, y este adelanto, gracias Caro, que trajo Caro, aquí a DTV, porque estamos en el medio de la discusión respecto al tema de los subsidios. Sí. El tema de los subsidios ya el año pasado, hace años que se viene hablando respecto a estas diferencias que hay entre el AMBA y el interior de la República Argentina. Se lo vio plasmado en la última discusión del presupuesto, que el acuerdo no fue solamente que algunos diputados de Córdoba o del interior de la República Argentina se pusieron de acuerdo. Aquí, para ponerse de acuerdo en los montos de los subsidios y demás, hubo reuniones con los propios gobernadores provinciales que terminaron plasmando, antes que, o en el medio de la discusión del presupuesto, estuvieron plasmando un proyecto de ley con la autoría del diputado Marcelo Casareto. Proyecto que avanzó para incorporarse como uno de los artículos dentro del presupuesto general de gastos 2022, que fue rechazado y que ahora, bien como estaba señalando Caro, hay respaldo por parte del Ejecutivo, que le dice a los gobernadores y le dice también a los autores de esta iniciativa que están garantizados los fondos. Así es. Es interesante que aparezca este proyecto de ley, una discusión que siempre estuvo centrada en los presupuestos. La discusión de los subsidios aparecía todos los años, pero en el presupuesto mayormente, no se discutía por fuera. Esto, la posibilidad de que sea una discusión en un proyecto de ley, es una novedad. Y marca el pulso de lo que ha sido las últimas semanas en términos de la discusión pública política a nivel nacional. Claro. Hay proyectos presentados, recordemos, había uno de Casareto, pero en el caso de Casareto me parece que apuntaba más a cuál iba a ser el monto final y después no sé si no era un proyecto de resolución. Claro, no establecía criterios después a la hora de distribuir. Y ese es el eje central. Pero también había aparecido en el contexto del presupuesto. Claro. El proyecto de Casareto. Sí. Exactamente, en el medio de esa discusión fue. Sí. En el medio de esa discusión, porque hubo previamente una reunión entre varios diputados con gobernadores provinciales, principalmente del Frente de Todos, y que estaban reclamando, obviamente, discutir este tema de los subsidios en la República Argentina. Hablando de temas económicos, hablando de temas financieros, hablamos del futuro acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. La diputada radical, Gabriela Lema, dijo lo siguiente. Nosotros tenemos justamente mañana una reunión en la ciudad de Santa Fe, donde uno de los temas que se va a tratar con diputados y senadores de la Unión Cívica Radical y el Comité Nacional, uno de ellos es este tema. Hay sabemos que necesitamos tener un acuerdo con el fondo, que es peor no tenerlo. Vemos la inflación que hay, vemos el problema con el dinero que no alcanza. Creemos que no tener un acuerdo con el fondo es mucho más complicado.
pero también tenemos el firme compromiso dentro de nuestro partido y dentro de nuestra coalición que ningún acuerdo va a poder generar mayores impuestos que los que tienen hoy, de los que pesan hoy sobre la sociedad argentina. No conocemos la letra chica del acuerdo, creo que todavía no está, y nosotros lo único que debemos hacer en la Cámara es decir sí o no, no podemos tocar absolutamente nada, porque digo esto porque he escuchado a legisladores del oficialismo que decían que, bueno, que en la Cámara íbamos a poder modificar cada uno de los puntos del acuerdo. Esto no es así. Esto es muy claro en cuanto a las negociaciones y al trabajo que lleva adelante el Gobierno Nacional, el Ejecutivo con el Fondo Monetario. Esto se aprueba o no, no hay posibilidad de cambiar nada. Así que, bueno, esperaremos qué es lo que dice ese acuerdo, pero obviamente que estamos para no poner palos en la rueda, para que nuestro país salga adelante, y sabemos que sin acuerdo con el fondo va a ser mucho más difícil. Bueno, ahí estaba la diputada Gabriela Lena, diputada del radicalismo de la provincia de Entre Ríos, que participó en la jornada de hoy, lo que nos decía, actualizando un poco también y coincidiendo en parte con la postura de la diputada Lena, lo que nos decía hoy el diputado Cipollini, que la Unión Cívica Radical, conjuntamente con el bloque de Evolución Radical, resuelven acompañar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto se suma a la postura que adelantó ya hace tiempo no solo desde el radicalismo Gerardo Morales, sino desde la coalición cívica Elisa Carrió. Sí, también, ¿no? Importante lo del bloque radical para la posibilidad de que llegue rápidamente el proyecto la semana que viene, para los números, no solamente en la Cámara de Diputados, que el oficialismo lo tiene un poquito más armonioso, como lo dijimos al principio del programa, sino también en el Senado, donde está más complicado. Bueno, Marcos, gracias. Gracias a vos, Fer. Caro, gracias. Gracias, buen fin de semana. Con usted también, gracias por estar ahí. Quédese en la continuidad informativa de DTV, porque va a haber más opiniones de los diputados nacionales, más proyectos para conocer que están circulando por esta Cámara de Diputados de la Nación. Esto fue la segunda edición por aquí, por DTV, por Diputados Televisión. Gracias. Información. Análisis. Diálogo.